Bien, si ahora nos introducimos a la cavidad torácica, ¿sí? Que ya veíamos que su piso lo forma el diafragma que la separa de la cavidad abdominal. Esa cavidad torácica presenta el mediastino más las cavidades pleuropulmonares, donde se van a alojar los pulmones, rodeados por las pleuras, entonces las cavidades pleuropulmonares. Y el compartimiento que se encuentra entre las dos cavidades pleuropulmonares va a delimitar lo que sería el mediastino. Entonces, si tenemos aquí los pulmones rodeados por la pleura, ¿sí? Un pulmón, y aquí vendrá otro pulmón, pero rodeado por la pleura, ¿sí? El espacio que queda entre las dos pleuras parietales mediales, la pleura mediastinal, van a delimitar lo que sería este compartimiento que es el mediastino. Entonces, este mediastino queda localizado, ¿sí?, entre las dos caras mediales de los pulmones, que presentan unas pequeñas lengüetas hacia adelante con sus recesos pleurales, que sería la antesala hacia la entrada al mediastino, estas pequeñas lengüetas que presentan los mediastinos, ¿sí?, con los recesos costo-mediastínicos de la pleura parietal. Hacia arriba el mediastino se va a continuar con lo que sería la base del cuello, que sería el cuello, donde estaría el opérculo torácico, limitado hacia atrás por la primera torácica, a los lados por las primeras costillas y adelante por la escotadura esternal o escotadura yugular. Entonces sería aquí arriba el opérculo o la entrada del tórax. Y hacia abajo, limitado por el diafragma. Aquí sería el diafragma, sobre todo aquí en su porción del tendón central y el resto de las fibras del diafragma. Entonces el diafragma. Y hacia adelante y hacia atrás lo estaría limitado. Hacia adelante el esternón con los cartílagos costales de las costillas verdaderas, y hacia atrás la columna vertebral y las porciones más posteriores de las costillas, ¿sí? Entonces ese límite anterior sería el esternón y los cartílagos costales, y hacia atrás la columna vertebral torácica con las porciones posteriores de las costillas. Entonces todo esto corresponde al mediastino. A su vez, este compartimiento lo podemos dividir en superior e inferior, y va a ser a través de un plano que vaya desde lo que sería el ángulo esternal, que es la unión del mango con el cuerpo, y de ahí trazamos un plano que vaya hacia la unión de T4 con T5. Entonces, el disco intervertebral en T4 y T5 me va a separar lo que es el mediastino superior del mediastino inferior. Este plano pasa exactamente a nivel de la bifurcación de la tráquea, en el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Entonces quiere decir que es a nivel de lo que se denomina la carina, que es el sitio donde se está bifurcando la tráquea en los bronquios principales. Entonces una forma de dividir el mediastino superior del mediastino inferior sería este plano desde el ángulo external al disco intervertebral T4-T5, que corresponde exactamente a la bifurcación de la tráquea, es decir, a nivel de la carina, me divide el mediastino superior del mediastino inferior. A su vez, el mediastino inferior lo podemos subdividir en anterior, medio y posterior. La estructura que lo está dividiendo en anterior, medio y posterior va a ser el pericardio, que es esta membrana fibrosa que va a estar rodeando al corazón. Todas las estructuras del mediastino inferior que queden por delante del pericardio van a formar parte de lo que sería el pequeño mediastino anterior. Lo que quede a nivel del pericardio será el mediastino medio, y todas las estructuras que queden por atrás del pericardio se van a encontrar en el mediastino posterior. Entonces, de esa forma tenemos dividido el mediastino superior
el mediastino anterior, medio y posterior, y estos tres últimos formando parte del mediastino inferior. En este compartimiento que es el mediastino, que decíamos limitado hacia los lados por las pleuras mediastinales y las cavidades pleuropulmonares, se van a encontrar estructuras muy importantes. Vamos a irlas enlistando, estas estructuras que se encuentran en el mediastino. Vamos a empezar con el mediastino superior. Decíamos que el mediastino superior lo limita la bifurcación de la tráquea hacia abajo. Entonces vemos que la tráquea pues, se va a tener que localizar en el mediastino superior. Entonces la tráquea, como sabemos, se origina a partir del cartílago cricoides. Abajo de él se origina la tráquea. Entonces esta tráquea se va dirigiendo hacia abajo y va a entrar al tórax a través del opérculo torácico y se encuentra ligeramente desplazada hacia el lado derecho para dividirse en su bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Esto ya decíamos a la altura del plano que pasa entre el ángulo esternal y el disco intervertebral T4 y T5. Entonces esta tráquea tiene una pequeña porción cervical que sería abajo de C6, porque el cartílago cricoides se encuentra a nivel de C6. Entonces este cricoides a la altura de C6 se inicia la tráquea en su porción cervical y después de T1 hasta T4 y la unión con T5 se encuentra a nivel del mediastino superior. Esta tráquea mide más o menos 10 centímetros en el adulto, tiene de 16 a 20 cartílagos traqueales, que recordemos que tienen forma de herradura, abierto hacia atrás, y atrás tiene su porción muscular. Y decíamos que está desplazada ligeramente hacia el lado derecho. El calibre de la tráquea en un niño pequeño, en un recién nacido, más o menos tiene el grosor del dedo meñique, ¿sí? del niño pequeñito. ¿Sí? Bien, entonces la tráquea se encuentra en el mediastino superior, aunque sabemos que tiene su pequeña porción cervical y su gran porción torácica, porque tiene a nivel de C7 su porción cervical a partir del cartílago cricoides. Entonces vamos a ir describiendo los elementos que se encuentran en el mediastino superior. Si nos vamos de adelante hacia atrás, es decir, adelante de la tráquea, tendríamos aquí primero en el niño pequeñito una gran víscera que será el timo, que se continúa en parte hacia el mediastino anterior. Entonces encontramos primero el timo, muy desarrollado en el niño, y ya después de la adolescencia se va atrofiando este timo. Atrás del timo vamos a tener un tronco venoso. Es un tronco venoso que va así en sentido transverso, tendiendo a ser horizontal, y que se va a formar de la unión de la vena yugular interna con la subclavia del lado izquierdo, y que va a cruzar la línea media. Después de cruzar la línea media pasa por delante de la tráquea y es el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Entonces esta unión entre la yugular interna y la subclavia del lado izquierdo está ocurriendo por atrás de la articulación externo-clavicular y forma el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Y del lado derecho vamos a tener otro tronco venoso brachiocefálico que es más corto y que está formado también por la unión de la vena yugular interna y la subclavia, pero del lado derecho, y es más corto y tiende a ser vertical, y va a formar el tronco brachiocefálico derecho. Y estos dos troncos brachiocefálicos se van a unir para formar la vena cava superior, que esta vena cava superior va a ir hacia el mediastino medio para desembocar en la aurícula o en el atrio derecho. Entonces el tronco brachiocefálico derecho y la vena cava inferior. Entonces vemos que en el mediastino superior se están encontrando estos troncos venosos brachiocefálicos, ¿sí? en esta disposición.
¿Qué otro elemento vamos a encontrar? Aquí, insistimos, estaría adelante el timo, muy desarrollado en el niño. Quito el timo y atrás de él encuentro el tronco venoso cefálico izquierdo, hacia el lado derecho, y atrás del timo el tronco venoso cefálico derecho, y más hacia abajo la vena cava superior para llegar al mediastino medio en el atrio derecho. Ahora, ¿qué otro elemento voy a encontrar? Vamos a encontrar aquí lo que sería el arco de la aorta. Este arco de la aorta tiene la característica que se va a ir, ¿sí?, dirigiendo hacia arriba, hacia atrás y a la izquierda. Y vemos que pasa por delante de la tráquea, aquí de la bifurcación de la tráquea, y después al dirigirse hacia atrás y a la izquierda, se monta sobre el bronquio principal izquierdo. Entonces, esta dirección del arco de la aorta hacia atrás y hacia la izquierda, lo que va a provocar que la tráquea sea desviada ligeramente hacia la derecha por este paso del arco de la aorta hacia el lado izquierdo y hacia atrás, montándose sobre el bronquio principal izquierdo. Entonces el arco de la aorta se encuentra a la altura de T4, es decir, se va a encontrar en el mediastino superior. Este arco de la aorta ya veremos que nace de la aorta ascendente, que a su vez viene del ventrículo izquierdo. Aquí estaría el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo naciendo la aorta ascendente, y de la aorta ascendente el arco de la aorta. ¿Qué otros elementos se van a encontrar en el mediastino superior? Pues serían las ramas principales del arco de la aorta. Entonces, la primera rama, tenemos aquí lo que sería el tronco brachiocefálico arterial, que va a estar dirigiéndose hacia arriba y a la derecha. Pasa por delante de la tráquea, pero pasa por atrás del tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que va pasando por atrás para llegar aquí a este nivel. Y este tronco arterial brachiocefálico, posteriormente dando lo que sería la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. La arteria subclavia derecha pasando por atrás de la vena subclavia derecha y la carótida común derecha medial a la vena yugular interna. También van a estar en el mediastino superior la siguiente rama del arco de la aorta, que sería la arteria carótida común izquierda, que va hacia arriba, hacia la región cervical, saliendo por el opérculo torácico y también medial a la vena yugular interna izquierda. Y la tercera rama del arco de la aorta, que va ascendiendo hacia arriba y a la izquierda, ¿sí?, y también va a pasar por el opérculo torácico, montándose sobre la primera costilla para formar la arteria subclavia izquierda, que también va por atrás de la vena subclavia izquierda. Entonces, los tres troncos que se origen del arco de la aorta, tronco brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda, se encuentran en el mediastino superior y están localizándose aquí adelante y a los lados de la tráquea. ¿Qué otros elementos se encuentran en el mediastino superior? Bueno, atrás, aparte de la tráquea, ¿sí?, atrás de la tráquea, a la altura del cricoides, es donde se está originando un órgano fibromuscular así medio colapsado en sentido anteroposterior, que sería el esófago. Entonces, este esófago, que va descendiendo atrás de la tráquea, se va a encontrar en el mediastino superior. Y ya veremos que el esófago, que se encuentra aquí atrás de la tráquea, también se va a encontrar en el mediastino inferior, posterior, para atravesar el hiato esofágico, que ya veíamos que está formado por el pilar derecho del diafragma, a la altura de T10. Entonces el esófago se encuentra tanto en el mediastino superior como en el mediastino posterior, y está pasando por detrás del atrio izquierdo del corazón. Bien. ¿Qué otros elementos se encuentran? Ya vimos un elemento que está tanto en el mediastino superior como en el mediastino posterior. Vamos a tener los nervios frénicos. Estos nervios frénicos, ¿sí?, que vienen desde la región cervical y entran por delante del escalón, van descendiendo por delante del escalón anterior, van a ir descendiendo aquí el nervio frénico derecho, aquí acompañando a la vena cava superior, y van a llegar
hacia el mediastino medio, a los lados del pericardio fibroso y mediales a la pleura mediastinal, que es parte de la pleura parietal. Aquí está bien el nervio frénico del lado derecho, el nervio frénico del lado izquierdo, ¿sí? Aquí anteriores, y descienden, ¿sí?, hacia el pericardio fibroso para inervar al diafragma. Entonces están los nervios frénicos tanto en el mediastino superior como en el mediastino medio. En un plano más posterior, entre la carótida y la yugular interna, encontraríamos los nervios vagos. Entonces tenemos los nervios vagos, y estos nervios vagos, ¿sí?, vamos a tener el vago del lado izquierdo, va a ir descendiendo por delante del arco de la aorta. Aquí viene descendiendo por delante del arco de la aorta este vago izquierdo, y para posteriormente localizarse por atrás de los bronquios principales, del bronquio principal, es decir, por atrás del pedículo pulmonar, que ya veremos que está formado por los bronquios, adelante de los bronquios la arteria pulmonar, y más adelante la vena pulmonar superior, y abajo de ellos la vena pulmonar inferior. Entonces el nervio vago va en el mediastino superior y después pasa al mediastino inferior, porque va por atrás del pericardio. Y entonces vamos a tener mediastino posterior, porque va por atrás del pericardio. En este punto, cuando pasa el vago izquierdo por delante del arco de la aorta, inmediatamente en el borde inferior del arco de la aorta va a dar un ramito. Este ramito se va a ir hacia atrás del arco de la aorta y después se va a meter por atrás de la tráquea. Y quiere decir que va entre la tráquea y el esófago, es decir, en el espacio tráqueo esofágico, para terminar inervando a la laringe, es decir, ese nervio laringio recurrente, que el del lado izquierdo nació hasta la altura del arco de la aorta. En cambio, el vago derecho, que va aquí entre la carótida y la vena yugular interna, desciende por delante de la arteria subclavia derecha. Y en este punto, cuando pasa por delante de la arteria subclavia derecha, va a dar un ramito que se va a ir por abajo de la arteria subclavia derecha y después se va a dirigir también al espacio tráqueo esofágico para llegar a la laringe, ese nervio laringio recurrente derecho. Aquí vamos a poner una relación importante de la tráquea en su porción cervical, por delante del segundo al cuarto cartílago traqueal, se encuentra el istmo de la glándula tiroides, que está uniendo los lóbulos de la glándula tiroides. Aquí estaría un lóbulo de la glándula tiroides del lado derecho, y aquí estaría el del lado izquierdo. Entonces vemos que estos lóbulos de la glándula tiroides hacia atrás se están relacionando con los nervios laringios recurrentes, que se van dirigiendo por el espacio traqueosofágico para llegar a la laringe. Entonces vemos que los lóbulos de la glándula tiroides se dirigen hasta arriba y se ponen en relación con el cartílago tiroideo, el cartílago tiroideo, la membrana cricotiroideo, y hacia abajo alcanzan hasta el sexto cartílago traqueal, mientras que el istmo se encuentra por delante del segundo al cuarto cartílago traqueal. A veces aquí hay un pequeño lóbulo inconstante, pequeño lóbulo piramidal de la glándula tiroides. Entonces vemos que la tráquea hacia los lados se relaciona con los lóbulos de la glándula tiroides, con el paquete neurovascular del cuello, arteria carótida común, nervio vago, vena yugular interna, más hacia abajo la tráquea, hacia adelante se va relacionando con el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo, hacia adelante pasa de ella el tronco arterial brachiocefálico que viene del arco de la aorta, aquí viene ascendiendo la carótida común izquierda, delante de la tráquea vemos que se encuentra el arco de la aorta, y del lado derecho y adelante la vena cava inferior. Y aquí podríamos describir otros elementos que se encuentran en el mediastino, que van a ser las venas ácigos. Y entonces tenemos que las venas ácigos, la vena ácigos mayor, que antes se llamaba la vena ácigos, que está del lado derecho, están muy atrás, hacia la pared posterior del tórax,
y están recibiendo las venas intercostales posteriores, la vena ácigos, las del lado derecho, y van muy pegadas hacia la pared posterior del tórax y muy posteriores. Cuando llega a la altura de T4, la vena ácigos hace un arco hacia adelante para desembocar en la pared posterior de la vena cava superior. Y entonces es el arco de la vena ácigos, ¿sí?, que viene del lado derecho de la línea media en el mediastino posterior, y que cuando llega sobre el bronquio principal derecho hace un arco para desembocar en la cara posterior de la vena cava inferior. Del lado izquierdo vendría la vena hemiácigos, ¿sí? Viene del lado izquierdo, y esta vena hemiácigos va a desembocar también a la vena ácigos, pasando por delante de la columna vertebral en el mediastino posterior. Entonces vemos que aquí en este mediastino posterior se encontraría el sistema venoso de las venas ácigos y hemiácigos. Y también en el mediastino posterior están pasando los nervios vagos, que decíamos pasan por atrás de los pedículos pulmonares, porque pasan por atrás de los bronquios, y posteriormente se van a ir acompañando al esófago para ir a atravesar el hiato esofágico a la altura de T10, el esófago izquierdo por delante y el esófago derecho por atrás. Entonces los nervios vagos también se encuentran en el mediastino posterior. Y por último, aquí en el mediastino posterior también tenemos un conducto linfático que se empieza a formar aquí a nivel de L1, L2, por delante de estas vértebras, la cisterna del quilo, que va a atravesar el diafragma, generalmente acompañando a la aorta, es decir, a la altura de T12, en el hiato aórtico, y posteriormente se va a dirigir hacia arriba, pasa por delante de la columna vertebral, para desembocar a nivel del cuello, exactamente en la unión de la vena yugular interna con la subclavia del lado izquierdo. Aquí es donde va a estar desembocando el conducto torácico, que viene en el mediastino posterior y después se va por el mediastino superior para llegar a la base del cuello y desembocar en la unión de la yugular interna con la subclavia del lado izquierdo. Es el conducto torácico, un gran conducto linfático. Y también aquí tendríamos en el mediastino posterior la formación de los nervios esplácnicos mayor, menor y mínimo, que van a ser importantes para dar inervación a las vísceras superiores del abdomen. Son los nervios esplácnicos, nervios viscerales mayor, menor y mínimo. Entonces de esa forma ya tenemos más o menos representados los principales elementos que están en este gran compartimiento que es el mediastino. Entonces ya posteriormente vamos a describir un elemento muy importante que sería el corazón envuelto por el pericardio.